Muy buenos días a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y debate, seminario que hemos denominado Los avances en las normas para donar, el segundo de nuestro ciclo Cómo potenciamos la filantropía en Chile, del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Soy Magdalena Ninat, directora del CEFIS UAI, y este seminario lo organizamos con el apoyo de la Fundación Chile Más Hoy y la colaboración de Fundación Pro Bono. En Chile, según datos del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, existen más de 320.000 organizaciones de la sociedad civil, de las cuales cerca de 10% son fundaciones y asociaciones sin fines de lucro. Este sector crece a una tasa de 8,9% al año. Este crecimiento, dinamismo, representa, creemos, un afán de participación en bienes públicos por parte de la sociedad civil y de todos los actores sociales. Asimismo, aquí en este mundo de las organizaciones de la sociedad civil se expresa el pluralismo de nuestra nación y, por supuesto, este afán de participación. Una de las fuentes de sostenibilidad de estas organizaciones son las donaciones, los aportes privados, que además le dan una necesaria autonomía de los fondos públicos. Las donaciones son también un espacio donde todos los actores sociales, ciudadanos, empresas de distintos tamaños, familias empresarias y cualquiera que tenga algún tipo de aporte, ya sea dinero, especie o tiempo, puede participar en la construcción de un bien público. Sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde hay tantas familias, comunidades que han quedado rezagadas del progreso y que se ven especialmente afectadas por esta crisis sanitaria, las organizaciones de la sociedad civil, que ellas mismas están desafiadas a sobrevivir esta crisis, necesitan este fuente de recursos. En mayo pasado iniciamos este ciclo con la participación del presidente de la CPC, Juan Sutil, y Rodrigo Jordán, el presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Entonces presentamos el estudio hacia un nuevo marco legal de las donaciones en Chile, donde comparábamos nuestro sistema legal de donaciones con el de más de 20 países de América Latina y la OECD. Lo que muestra ese estudio es que estamos lejos. Nuestro marco legal está lejos de los sistemas de países que facilitan o donde se propicia el desarrollo de la filantropía. Tenemos ahí una tarea pendiente. Obviamente el marco legal puede facilitar o entorpecer el desarrollo de la filantropía y de las donaciones privadas a bienes públicos. Esta mañana nos encontramos para discutir una buena noticia, un avance en el marco legal que viene en la ley 21.210, que moderniza el sistema tributario en Chile, la que denominábamos la reforma tributaria, que se promulgó en febrero pasado y cuyas normas hoy se están bajando a través de las normativas que emite el Servicio de Impuestos Internos. Por eso agradezco especialmente al director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, que nos acompaña esta mañana, que se ha dado el tiempo para presentarnos estos avances, explicarnos y difundirlos. Luego quiero invitar a tener un espacio de discusión y diálogo a un panel bien destacado para comentar estos avances, pero también pensar los desafíos que tiene nuestro marco legal de cara a esta crisis, el dinamismo que tiene la sociedad civil, al crecimiento que necesitamos de los aportes privados. Para ello contamos con la participación de la abogada Carolina Fuenzalía, abogada tributarista, ex coordinadora de modernización tributaria del Ministerio de Hacienda, socia del estudio Fuenzalía y del Valle. También con Carlos Ingham, presidente y fundador de Red de Alimentos, una organización sin fines de lucro creada en 2010 que une a más de 200 empresas y 385 organizaciones sociales que requieren de estos alimentos y productos de higiene y los llevan a quienes más lo necesitan. También participará Simón Ramírez, subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos en este panel. Van a ver que tenemos una herramienta a través de Zoom Webinar que se llama el chat, chatear,
queremos dejar ese espacio para que puedan enviarnos sus preguntas y estas preguntas las iremos integrando en este panel. Así que con esta bienvenida les quiero primero dar la bienvenida a todos, agradecer a los panelistas y presentadores y a todos ustedes que están conectados a iniciar este seminario con la presentación del director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza. Así que Fernando, si quiere compartir su pantalla, está listo para ello. Y tiene que activar su micrófono y su video. Bien. Buenos días, ¿se escucha? Lo escucho, lo veo, me falta ver la Perfecto. pantalla. Algo pasó en la pantalla. Ahí va la pantalla, ahí va la pantalla. Ya, gracias. Ahí sí, ¿no? Sí, se escucha. Aquí nos dice Bien. Ingrid que se escucha. Y se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Magdalena, a ti en especial y por tu intermedio al Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos han invitado esta mañana a compartir con ustedes algunos avances que pueden ser siempre insuficientes, pero que son avances al fin y que me parece importante poder compartir para efectos de lo que nos une a todos, yo creo, ¿no? Y cómo seguir o continuar desarrollando la filantropía en nuestro país. No todo es el ámbito tributario, pero sin duda que desde el ámbito tributario podemos colaborar bastante respecto a este punto y a este tema tan interesante. Y tan relevante también, porque precisamente como tú bien lo señalabas, Magdalena, la pandemia, dentro de muchas cosas que nos ha mostrado también algunas tareas pendientes en este ámbito, ¿no? Cuando se ha hecho mucho más necesaria la donación por todo lo que hemos estado viviendo en nuestro país y en el mundo. Así que gracias por la invitación, me parece muy oportuno el momento además para compartir y poder dialogar respecto a este punto. Un saludo especial también a los panelistas, a Carolina, a Carlos, y Simón, que los va a poder acompañar en el panel. Yo lamentablemente voy a tener que desconectar después de esta presentación, no voy a poder compartir el panel con ustedes, pero entiendo que va a quedar grabada la sesión, así que podré verlo después en diferido. Un saludo también, veo que hay más de 200 personas conectadas a este seminario, por lo tanto, me parece que eso también demuestra el alto interés. Bien, yo les voy a mostrar brevemente cuáles han sido los avances en las normas para donar que trae la ley de modernización tributaria y que nosotros nos corresponde como administración tributaria implementar. Y es lo que hemos estado, desde que se promulgó la ley el 24 de febrero de este año, promulgando las distintas circulares que intentan interpretar, ¿verdad?, los distintos ámbitos de la ley que han sido bastante amplios y variados. Y particularmente este tema nos ha tomado bastante tiempo y reflexión respecto a cómo poder plasmarlo. Acabamos de publicar nuestra circular 53 el lunes pasado, que precisamente se refiere al tema de los gastos, y los gastos se relacionan sin duda con el tema de la donación. Así que para avanzar, aquí hice un resumen más bien de cuáles son las normas relevantes que están asociadas a este tema, y vamos a ir avanzando por cada una de ellas. En primer lugar, está aquello que se relaciona con la entrega gratuita de especies. Esto está en el artículo 31, en el inciso cuarto, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y aquí lo relevante es que en la práctica ha habido un cambio de enfoque, ¿no? Un cambio de enfoque que ya nosotros administrativamente, por la vía de las interpretaciones administrativas, habíamos venido planteando, y que se trata de pasar desde cómo justificar faltantes de inventario, por ejemplo las destrucciones, para evitar que se consideren retirados, grabados, en fin,
a cómo promover la entrega gratuita de productos para la utilización y el consumo por personas de bajos recursos, principalmente o en situación de vulnerabilidad. Esto ya estaba, de alguna manera, instruido por nosotros administrativamente en la circular número 60 del 2018, que refundía y complementaba circulares anteriores, precisamente para evitar la destrucción y permitir que los productos pudieran ser entregados. La ley lo que hace es recoger y ampliar incluso el espectro de situaciones que nosotros habíamos establecido administrativamente, y creo que esta sin duda es una buena noticia, puesto que en el párrafo segundo se establecen distintas variedades de productos que pueden ser entregados con el beneficio tributario asociado a esta nueva norma, que son básicamente, sin entrar en detalle, alimentos destinados al consumo, alimentos para mascotas, productos de higiene, aseo personal, productos de aseo y limpieza, libros, artículos escolares, ropa, juguete, material de construcción, entre otros. Aquí la idea entonces es productos de uso común, cuyas características y condiciones se determinen mediante resoluciones del servicio, cuya comercialización además se califica como inviable por plazo, por desperfecto, por fallas de fabricación, por manipulación, transporte, modificaciones, etc., pero que en la esencia conservan sus condiciones para el consumo para su uso. Y tienen que ser entregados gratuitamente a instituciones sin fines de lucro, inscritas en el Servicio de Impuesto Interno, para distribución gratuita entre personas naturales de escasos recursos, u otras que, o a otras que la institución sin fin de lucro las pueda usar para cumplir sus fines. Entonces, me parece que aquí quizás es un primer avance. En el párrafo tercero se establece la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos que autoriza el reglamento del Ministerio de Salud para el control de los productos farmacéuticos de uso humano, a establecimientos asistenciales públicos o privados, y para ser dispensados en la misma condición de gratuidad de los pacientes. Y también en conformidad con lo dispuesto en la Ley 20.920, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento del artículo. Aquí se establece en el párrafo cuarto que no se aceptará como gasto o se afectará con el impuesto único establecido en el inciso primero del artículo 21, la destrucción voluntaria de materias primas, insumos, bienes procesados o terminados que puedan ser entregados gratuitamente en los términos de los párrafos anteriores. Entonces, me parece que aquí hay un primer avance relevante, puesto que de lo que se trata es de promover la entrega gratuita de bienes cuando sea posible, incurriendo en costos que no sean sustancialmente diferentes a su destrucción. La ley sanciona, sin embargo, la destrucción voluntaria de productos a que se refiere la ley sobre gestión de residuos, disponiendo que el valor de costo tributario de tales bienes no se aceptará como gasto necesario, y el costo tributario se afecta con el impuesto único del 40%, que al efecto establece el inciso primero del artículo 21. Entonces, el propósito general de la norma no es imponer una carga al contribuyente que termina afectando su negocio, aumentando sus costos, sino que en igualdad de condiciones promover que la empresa opte por su entrega gratuita o puesta a disposición. Los productos que se refiere el párrafo cuarto no siempre serán de aquellos que conservan sus condiciones para el consumo o uso, debiendo darse este párrafo cuarto una interpretación consistente con la naturaleza de las materias primas, insumos, bienes procesados, respecto al tema de la gestión de residuos. Y el contribuyente no se encuentra obligado a entregar gratuitamente productos que pueden ocasionarle algún tipo de responsabilidad. Eso es relevante, ¿no? Productos que sencillamente no sean aptos para el uso o consumo, o productos cuya entrega gratuita suponga incurrir en gastos o costos excesivos en comparación con el valor de los mismos productos. Bueno, eso respecto a un primer avance, ¿no? Que tiene que ver con la entrega gratuita de especies, que está establecido en el artículo 31, el inciso cuarto, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, como ya se señalaba. Otro avance es lo establecido, es lo asociado a donaciones para realizar programas de instrucción, y que esto está en el artículo 31, inciso cuarto, número 7 de la Ley de Impuesto a la Renta. Aquí, la ley considera donaciones cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básico-media gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, entidades privadas o fiscales. Y aquí se precisa que el gasto procede, sea que los programas de instrucción sean realizados directamente por la institución donataria a través de otras entidades o establecimientos docentes, académicos, educacionales,
como cuando utiliza los recursos para realizar teleprogramas contratando otras entidades o establecimientos docentes, académicos, educacionales. Aquí hay un cambio. Y establece también que asimismo se debe tener presente que lo dispuesto en el artículo 10 de la ley sobre aplicación del límite global absoluto a las donaciones, que lo vamos a ver más adelante, se tiene que considerar también y se modifica en parte aquello que tiene que ver con las instrucciones que se impartieron a través de la circular 20, recién circular número 20 de este año. Ese es un avance bien particular, pero que es interesante puesto que amplía también algunas de las restricciones que se establecían en la normativa anterior. Respecto a otro ámbito donde hay avance, es lo que tiene que ver con compromisos medioambientales. Aquí en el artículo 31, inciso cuarto, número 13 de la Ley de Impuesto a la Renta, se establece que los gastos de desembolso en los que el titular incurra con ocasión de compromisos ambientales, incluido en el estudio o en la declaración de impacto ambiental respecto de un proyecto o actividad que cuente o deba contar, de acuerdo con la legislación vigente sobre medio ambiente, con una resolución dictada por la autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad, y además los gastos de desembolsos efectuados en favor de la comunidad y que supongan un beneficio de carácter permanente, tales como gastos asociados a la construcción de obras de infraestructura de uso comunitario, su equipamiento mejora, el financiamiento de proyectos educativos o culturales específicos y otros aportes de similar naturaleza. Aquí, tal vez a modo de consideración, en ambos casos, los gastos o desembolsos deben constar en un contrato o convenio suscrito con un órgano de la Administración del Estado, no deben efectuarse directa o indirectamente en beneficio de empresas del mismo grupo empresarial, en los términos que establece el número 14, artículo 8 del Código Tributario, o de personas o entidades relacionadas, en los términos del número 17 de la misma norma, se establece esa condición, y si los pagos o desembolsos exceden de la cantidad mayor entre la suma equivalente al 2% de la renta líquida imponible del ejercicio respectivo, del 1,6 por mil del capital propio tributario de la empresa, según el valor de este, al término del ejercicio respectivo, o del 5% de la inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto, dicho exceso no será aceptado como gasto. O sea, también se establece con claridad cuáles son los límites, pero se da un espacio relevante y que nos parece que también es una mejora, ¿no? Después está también, por otra parte, dentro del avance, la exención del impuesto de primera categoría para instituciones sin fines de lucro. Esto está en el artículo 40, número 4 de la Ley de Impuesto a la Renta. Y si bien aquí se reemplaza el texto del número 4 del artículo 40 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se mantiene la exención del impuesto de primera categoría respecto de las rentas que obtengan las instituciones de beneficencia que determine el presidente de la República en la medida que cumpla ciertos requisitos. Y aquí básicamente lo que se hizo fue, como se ve acá, modificar específicamente la ley, y aquí nosotros hicimos el ejercicio de tachar aquello que se eliminó y destacar en negrita aquello que se incorporó. Por lo tanto, el artículo queda de la manera como se lee acá en ese slide. Las instituciones de beneficencia que determina el presidente de la República solo podrán impetrar, dice verdad, este beneficio a aquellas instituciones que no persigan fines de lucro y que tengan por objeto principal y efectivo proporcionar ayuda, aun cuando no se otorgue de manera totalmente gratuita, interesante, de modo directo a personas de escasos recursos económicos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. En caso de que concedida la exención, el servicio constate y declare fundamentalmente el incumplimiento de los requisitos señalados, podrá liquidar al final los impuestos que correspondan por él o los años en que se verificó el incumplimiento. Este es un cambio que trae, como señalaba entonces, la exención del impuesto de primera categoría para instituciones sin fines de lucro. Aquí podríamos señalar que, al respecto, antes de seguir, se mantiene la exigencia que entidades beneficiarias sean instituciones de beneficencia sin fines de lucro. Eso se mantiene. Y se permite que la ayuda no sea otorgada de manera totalmente gratuita. Eso también es relevante, puesto que hay que tener presente que conforme al texto anterior, las instituciones de beneficencia debían proporcionar la ayuda en forma enteramente gratuita, sin recibir a cambio ningún tipo de contraprestación. Y eso, como vemos en el texto, se modifica. Y en cuanto al objeto principal de las instituciones de beneficencia, se mantiene la exigencia de proporcionar ayuda a personas de escasos recursos económicos, obviamente con algunas modificaciones, donde el objeto no solo debe ser principal, sino también efectivo. Se elimina la exigencia de que la ayuda deba ser material o de otra índole,
y se precisa que la ayuda sea otorgada de modo directo a personas de escasos recursos económicos. Entonces, y que no alcanzan, dice ahí, ¿verdad?, el párrafo, a satisfacer sus necesidades. En otro ámbito, que nosotros consideramos también como un avance, es aquello que tiene que ver con la contabilidad simplificada para las fundaciones y corporaciones, que está establecido en el artículo 68, letra B, de la Ley de Impuesto a la Renta. Aquí, como comentarios, primero se consideran las fundaciones y corporaciones que únicamente perciben aportes o donaciones, cuyo destino esté exclusivamente orientado a ejecutar el objeto o fin para el cual fueron constituidas, y que no desarrollen actividades gravadas con el impuesto de primera categoría. Por lo tanto, estas fundaciones y corporaciones pueden, y esto es muy interesante para efectos de la simplificación de la gestión, llevar un estado de fuentes y usos, que debe contener al menos identificación del aportante, donante, monto, tipo de aporte, donaciones recibidas y las especificaciones de uso de los mismos, considerando datos del perceptor de tales desembolsos, monto total pagado, número y tipo de documentos recibidos o emitidos según corresponde. Y se establece también que el registro de las operaciones en el estado de fuente y uso deberá efectuarse en orden cronológico, que es bastante obvio por lo demás. Esto también, sin duda, que es un avance que permite la gestión de este tipo de fundación y corporación al permitirse una contabilidad bastante simplificada cuando hablamos de llevar un estado solo de fuentes y usos, ¿no? Por otro lado también, otro avance nosotros vemos tiene que ver con los retiros de inventarios. Esto está en el artículo 8, letra B, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. Acá, antes de pasar al resto, acá la letra D, específicamente, considera como hecho grabado especial de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles efectuados por un vendedor o por el dueño, sean de propia producción o comprados, y se consideran retirados para su uso o consumo propio todos los bienes que faltaren en los inventarios del vendedor o prestador de servicios y cuya salida de la empresa no pudiera justificarse con documentación fehaciente, salvo casos de fuerza mayor. Aquí no se consideran aquellas comprendidas en esta letra las entregas gratuitas que se refiere el número 3 del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta, que cumplan con los requisitos que para cada caso establezca la citada disposición. Lo interesante es que el contribuyente no perderá el derecho al uso del crédito fiscal por el impuesto que se le haya recargado en la adquisición de los bienes respectivos, ni se aplicarán las normas de proporcionalidad para el uso del crédito fiscal que establece específicamente esta ley. Es bien interesante. Otro aspecto que sin duda está siempre en el debate es lo que tiene que ver con la ley de herencias y donaciones. Específicamente acá, en el inciso final, se agrega el artículo 2 que una vez determinado el impuesto a pagar por aplicación de las reglas generales, los asignatarios o donatarios que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad tendrán derecho a una rebaja del 30% del monto del impuesto, determinado con un tope anual de 8.000 unidades de fomento, es lo que se establece. Acá, las modificaciones al artículo 18, que son donaciones exentas, tienen que ver con un nuevo número 8, que establece que las donaciones que realicen las personas naturales con recursos que han cumplido su tributación y destinadas a cualquier fin, que eso es interesante, por eso lo destacamos, hasta el 20% de su renta neta global, para contribuyentes de impuesto global complementario, se incluyen, o 20% de sus remuneraciones anuales para trabajadores dependientes correspondientes al año anterior a la donación, y para tal efecto, entonces, dentro de la base, podrán considerar ingreso no renta, obtenidos en el año comercial anterior, con un monto anual de exención que no supere las 250 UTM, que en caso de donaciones que se efectúen a legitimarios, se acumulan por un lapso de 10 años comerciales, y que las donaciones deben informarse 2 meses siguientes al 31 de diciembre de cada año, mediante medios electrónicos, y por supuesto que hay también una multa para el incumplimiento. Acá, se agrega también el inciso segundo, donde se establece que a falta de regla especial, las asignaciones y donaciones de que se tratan los números correspondientes estarán liberadas del trámite de insinuación. Eso también es relevante.
Se liberan, por lo tanto, algunas de estas asignaciones y donaciones al trámite de insinuación, y asimismo señala que estarán liberadas del trámite de insinuación las donaciones efectuadas por sociedades anónimas abiertas, siempre que sean acordadas en su junta de accionistas y se efectúen actividades no relacionadas conforme al número 17 del artículo 8 del Código Tributario. Por lo tanto, aquí también hay avances que nos parecen relevantes. Por último, está lo asociado al límite global absoluto. Y esto establecido en el artículo 10 de la ley número 19.885. Este es un tema que sin duda creo que es posible avanzar más, pero específicamente acá lo que se estableció es que en el artículo 5 de la ley número 21.210 se modificó los incisos primero y tercero del artículo 10 de la ley número 19.885, que incentiva y norma el buen uso de donaciones que dan origen a beneficios tributarios. Acá, en el inciso primero, conforme al nuevo texto, se permite efectuar donaciones aplicando el límite global absoluto también a las donaciones efectuadas por las empresas afectas al impuesto de primera categoría que se encuentran en situación de pérdida tributaria solo para los fines de su deducción como gasto. Esto considerando contribuyentes en situación de pérdida puedan efectuar donaciones deducibles como gasto para efectos tributarios sin considerar entonces estas partidas como un gasto rechazado sujeto al artículo 21 de la ley de impuesto a la renta. Y en el inciso tercero se regula el límite global absoluto para todos los contribuyentes del impuesto global complementario, antes era solo para trabajadores independientes. Acá hay algunas otras modificaciones al inciso primero. Se establece que el límite de gasto absoluto del conjunto de donaciones que efectúa el contribuyente con pérdida tributaria será de 4,8 por mil de su capital propio tributario o del 1,6 por mil del capital efectivo, como ya habíamos señalado. Y también atendido que la ley establece una opción, el contribuyente podrá elegir cualquiera de ambos límites, cualquiera de los dos límites. Se establece también que el exceso, y este es un tema que es interesante, porque se establece que el exceso de donaciones por sobre el límite constituye un gasto rechazado. De acuerdo a la letra G del número 1 del artículo 33 de la LIR, aplicándose, dice, sobre dichas cantidades la tributación del artículo 21. Esto es un tema que es interesante de debatir, además, y me parece que es un tema que no está totalmente resuelto, puesto que se establece a la renta líquida imponible o tributará con un impuesto único del artículo 21 si la donación cede en beneficio de un relacionado. Se establece así, entonces la duda es qué pasa si no cede en un beneficio relacionado. Y eso es un tema que me parece que todavía debemos seguir analizando. Por su parte, el límite de gasto, global absoluto, no se aplicará cuando una norma especial que establezca beneficios tributarios por donaciones contenga un límite particular para el caso que exista pérdida tributaria en el ejercicio, en cuyo caso no se aplicará este límite, sino el límite particular del caso. Eso es básicamente respecto a lo que podríamos considerar avances, y si bien, como señalaba al comienzo, nos parece que sin duda que hay mucho por avanzar todavía respecto a estos temas, por lo menos nosotros vemos que desde el ámbito tributario asociado a la ley de modernización tributaria se está avanzando, o por lo menos se dieron pasos que me parece interesante poder considerar y por supuesto utilizar en todo aquello que las nuevas normas hayan incluido. Así que esa es mi presentación. Les agradezco enormemente la atención. Lamento, como señalaba al comienzo, no poder acompañarlos en el panel, donde probablemente todos estos temas se van a debatir con mucha profundidad, pero siempre como servicio estaremos encantados de poder recibir sugerencias, comentarios y poder colaborar y contribuir en estos y otros aspectos que nos parece que nuestro país claramente requiere. Así que muchas gracias, Magdalena, muchas gracias a los panelistas y muchas gracias a todos quienes están en la transmisión. Muchas gracias, director. Lo excusamos, sabemos que tiene importantes tareas.
Y muchas gracias por este repaso. Surgieron varias dudas, muchos participantes tenemos en este seminario, así que hay mucho interés, sin duda, que van a tener mucho trabajo con estos avances. Sí le quiero pedir la autorización para compartir la presentación porque nos Sí, están pidiendo, supuesto. creo que es una buena guía y a veces lo que nos falta de parte del servicio y de la legislación, guías para facilitar el buen uso. Entonces creo que esto es un aporte en ese sentido. Cuente Eh, con ello. as- bueno, muchas gracias. Ahí está la respuesta a todos los que están preguntando. Eh, Así que lo despedimos y seguimos ahora con el panel donde vamos a aclarar ciertas dudas y comentar respecto también de los desafíos que tenemos por delante. Quedamos expectantes a la bajada de, como dijo usted, de esta norma, cómo se aplican y a todas las circulares y oficios del servicio. Muy bien, con mucho gusto. Que tengan buen Muchas día y buena gracias. jornada. Gracias. Queda con ustedes, Gracias. Simón, ahí, que es nuestro más experto en estos temas. Gracias. Bueno, Simón, dieron harto Adiós. trabajo. Quiero invitar a los panelistas a conectarse ahora, ahí, a activar sus micrófonos y pantalla. Carolina, Carlos Ingham, Carolina Fuenzalía, abogada tributarista, ex coordinadora de modernización tributaria, socia de Fuenzalía y del Valle. Carlos Ingham, presidente de Red de Alimentos, esta organización que desde el año 2010 ha estado trabajando justamente en uno de los avances que incorpora la norma. Simón Ramírez, subdirector normativo del Servicio de Impuestos Internos, que ya has visto, bueno, tenemos muchos participantes conectados, más de 250, y muchas preguntas, muy activo el chat. Quiero partir por hacer una bajada a esto. ¿Cómo se vive, cómo se lidia con esta normativa? ¿Qué avances vemos? Y creo que la persona para decir, bueno, cómo desde las organizaciones se aplican estas normas y los avances que han tenido. Carlos, te quiero dar la palabra a ti para que nos comentes un poco cómo ves estos avances que presentaba el director del servicio y qué potencial ves en esto, sobre todo en la donación de artículos de primera necesidad que vemos que tiene un gran aporte y un gran avance en ese sentido. Bueno, Magdalena, en primer lugar, gracias por invitarme a este panel. Encuentro de la máxima importancia discutir estos temas, no solamente en la situación del COVID, sino en el reconocimiento de la importancia de este tipo de normativa a la luz de la cantidad de gente vulnerable que existe en el país y que no es nuevo del COVID, sino que ya venía de antes. Desde un punto de vista práctico, cuando partí con la red de alimentos en el 2003 no había nada, era todo gasto rechazado. Y hasta el 2010 se consiguió que la comida no fuera gasto rechazado cuando alguien entregaba comida a entidades sin fines de lucro como la red de alimentos. Eso fue un salto enorme. Y de ahí al 2018, lo único que uno podía entregar sin que sea gasto rechazado en especie era comida. Y trabajamos muy duro y en eso quiero destacar la cooperación público-privada entre el Ministerio de Hacienda, en ese momento con Carolina y con el equipo del director Barraza. Yo creo que se avanzó en 2-3 años lo que no se había avanzado en décadas, porque en términos prácticos lo que esto implicó en el cambio del 2018 fue que además de alimentos pudiéramos incorporar artículos de primera necesidad. En el pasado hemos visto algunos números, en Chile se destruyen alrededor de 7 millones de pañales, ¿no? Por mes. Entonces, cuando uno puede rescatar esos pañales, que son un producto muy caro para las instituciones sin fines de lucro, el producto está fenómeno, pero de repente tiene alguna pequeña falla, muchas veces imperceptibles al ojo humano. Entre ese tipo de artículos, alimentos y el costo de personal, uno tiene ahí la mayor cantidad de gastos que tienen las fundaciones, que tienen niños, adultos mayores, enfermos, etc. Por lo tanto, el avance del 2018 fue
extremadamente importante e insisto, un nivel de cooperación interministerial con el sector privado, yo por lo menos que partí en el 2003 no lo había visto nunca antes. Y no solamente la voluntad de cooperar, sino la velocidad con la que se pudo implementar esto. Y yendo a la ley que mencionó el director, esto genera, y esto es muy importante, porque hay mucha gente que ha planteado que es privativo, que obliga a donar, etcétera, etcétera. La interpretación de la ley, de la modificación de la ley de impuesto a la renta, lo que hace simplemente, en términos no técnicos, es decirle a las empresas, oiga, yo respeto plenamente la propiedad privada. Si usted quiere destruir un producto que está apto para el uso o consumo, no hay ningún problema, pero no me pida a mí, Estado, un break fiscal, un espacio para deducir ese gasto, porque lo estoy destruyendo cuando alguien lo puede utilizar. Y ese cambio es sustancial. Yo encuentro que hay pocos países en el mundo que tienen esta medida. Por supuesto, hay países que tienen incentivos muy grandes a la donación. Este es un incentivo grande. Entiendo que faltan algunas aclaraciones del servicio para la bajada de esta modificación legal, pero desde un punto de vista práctico para las fundaciones es muy, muy significativo. Deberíamos ver incrementos en los volúmenes de comida, de artículos de primera necesidad y todos los otros artículos que están también, como ropa, eventualmente medicamentos, etc. Ahora ya hay media sanción del Parlamento, con media sanción del Senado, la prohibición de destruir alimentos. Eso ya entra en un capítulo un poco distinto porque implica, además, no es un tema tanto de impuestos internos como de el Ministerio de Salud. Pero creo que, en definitiva, todas estas normas ayudan, sin duda, a facilitar e incentivar la donación de especies y eventualmente de dinero también que puedan ser utilizados por los más vulnerables. Sí, y ahí el rol de las organizaciones sociales es fundamental. Y para profundizar en ese tema, en el de las donaciones de artículos, hay varias preguntas. Simón, me gustaría tomar algunas preguntas que están en el chat para ver si podemos aclarar eso antes de pasar a otros temas, a ver si puedes entregar algunas luces. Dice Fernanda, dice, soy de una fundación de mascotas, tenemos certificado de donación acogido a la ley de donaciones de rentas municipales. Me querían donar alimento para perros y según lo consulté con el CII no podíamos emitir un certificado cuando no era dinero. Según entiendo, podría extenderse ahora. Otra pregunta de Paulina. ¿Valida lo que entregaron la donación en bienes? Si se la entregaron a una persona de escasos recursos, se hace directo a ello. ¿Y cuál es el rol de una fundación que sirva como nexo para la entrega de donaciones de bienes? Pregunta Paulina. Algunas preguntas que recojo del chat, Simón, pero si puedes aclarar un poco la donación de artículos de bienes de primera necesidad y con este amplio rango que creo que es muy atractivo porque no solo alimentos, sino que se hizo amplio. Ok, hola, primero que nada, buenos días, gracias por la invitación. Una primera precisión. Lo que ocurre es que el número 3 del artículo 31, lo que en definitiva permite es deducir como gasto el costo de estos bienes que se entregan. Pero es un distingo bien sutil, pero son entregas gratuitas, no son estrictamente donaciones. Por esa misma razón, respecto de la formalidad, no es necesario entregar un certificado de donaciones, sino que más bien se tiene que cumplir un protocolo de entrega gratuita que, como lo establece también el propio párrafo segundo de este número 3 del artículo 31. ¿Ah? Ese párrafo básicamente lo que exige es que estas entregas gratuitas sean efectuadas a instituciones sin fines de lucro, debidamente inscritas, ¿cierto? Y básicamente lo que exige es que se deje constancia fehaciente de la entrega y recepción. ¿Ah? Entonces, primer precisión, estas entregas, si bien son entregas gratuitas,
estrictamente no son donaciones y por lo tanto no están, no se van por el carril de los certificados de donación en cuanto a la formalidad. Perdón, hay otra pregunta de... Perdón, la donación de, cuando dices que tienen que ser instituciones inscritas, esa inscripción o ese registro queda en algún lugar, en el servicio, en el servicio, hay un proceso. Perfecto. Sí, estamos en el proceso, primero sacamos la circular, ahora estamos en el proceso de emitir las resoluciones que son más bien ejecutivas, si uno quiere verlo de esa manera. La circular más bien interpreta, sistematiza en términos generales, y después la bajada vienen las resoluciones. Y ya se están preparando, por lo menos yo he visto un par de borradores, respecto del procedimiento para inscripción y después cómo acreditar fehacientemente la entrega de esta especie. Ese me parece perdón, eso me parece un punto importante, es decir, la ley está promulgada porque había alguien que decía, los anuncios, Mónica preguntaba, los anuncios de la presentación ya están vigentes o se están tramitando. Entonces, la ley está promulgada, el servicio está trabajando en las circulares y vienen después Sí. que estar atento a los oficios, ¿no? Para ver cómo va a ser la resolución, perdón. Sí. Cómo se implementa cada una de estas cosas, ¿no es cierto? Sí. Ahora, de estas medidas. Un detalle, hay instituciones que ya estaban inscritas antes que entrara en vigencia la ley, como bien lo decía el director, el servicio ya venía con un esquema que promovía la entrega gratuita de especies, sí. Y ya hay un sistema de registro. Entonces, entre tanto, se está empleando ese sistema de registro. ¿Ah? Perfecto. El perjuicio de que tenga que ahora actualizarse en conformidad a la nueva legislación. De hecho, este registro que menciona Simón, este registro se armó precisamente con la resolución del 2010 cuando partimos Red de Alimentos. Por lo tanto, hoy solamente en la Red de Alimentos hay 385 fundaciones que participan, más todas las otras que ya están registradas en la última década. Así que, y no es muy complicado. Ya hay una forma de operar que es interesante, como esto se eleva la ley, pero ya está operando. Sí. Importante el rol que tuvo el servicio ahí de adelantarse. Carolina, te quiero dar la palabra, vamos a volver, Simón y Carlos, para ver cuál es tu impresión de cómo avanzan, o sea, cuánto cambia el marco legal para las donaciones en Chile. Tú tienes aquí unos ejemplos, ¿no es cierto?, que nos dijimos desde una perspectiva más general, porque es interesante la bajada de esto, pero también es interesante que tenemos un marco legal amplio que nosotros lo comentábamos la otra vez en el seminario de mayo. Antes que nada, Magdalena, muchas gracias por invitarnos. Como siempre, felicitarte a ti, a tu equipo, por el rol que han hecho y la manera en que han instalado la necesidad de discutir este tema, por la profundidad y seriedad también con que han estudiado, levantado temas, organizado seminarios. Y muchas gracias nuevamente por este panel. Creo que la exposición del director fue muy útil para difundir lo que se hizo en un proyecto que no era de donaciones, por supuesto, ni de filantropía, pero sí abordó distintos temas. Yo creo que el tema que comentaba Calú, el hecho de que hoy día se pueden hacer entregas en especie, ya no solo de alimentos, como fue lo que ellos lograron implementar hace años, etcétera, sino que expandir a otros productos, avanzar en la posibilidad de hacer donaciones por parte de personas naturales sin trámite de insinuación. Otras modificaciones relevantes, aun cuando siempre tengo pena porque me hubiera encantado haber avanzado un poquito más, se perdió en el camino, por ejemplo, la posibilidad de hacer endowments, que estaba en una norma de la ley de la renta. Pero bueno, uno siempre se queda con gusto a poco, cuando uno está en el mundo público tiene tantas ganas de hacer cosas. Y hoy que estoy en el mundo privado, como tú bien señalabas, Magdalena, dado que creo profundamente en el rol de la sociedad civil, en la forma en que la sociedad civil aporta a la democracia, al desarrollo democrático, a la forma en que aporta al que me importe el otro, a la compenetración social, yo creo que todavía hay desafíos pendientes. Y en este sentido creo que, efectivamente, como tú señalabas, me gustaría ejemplificar dos casos muy simples, donde aún uno dice, hay mucho por hacer, desde el punto de vista como de tratar de simplificar nuestra legislación, sistematizar. A ver si tú me ayudas, Magdalena, a proyectarlo, porque yo probablemente no sé si voy a poder. A ver.
Si quieres los datos va a ser yo, como tú prefieres. A ver, ahí estamos. ¿Sí? Perfecto. ¿Lo ven? Lo veo perfecto. Yo les quiero poner dos casos muy simples de donaciones comunes, muy cotidianas. Por ejemplo, un caso simple de hoy día es la intención que pudiera tener, y si quieres pasamos a la siguiente, una compañía, una empresa, de donar a un campamento, ¿no es cierto?, a los moradores, que se pasó ahí, de poder donar a los moradores de un campamento directamente sus construcciones, o sea, sus viviendas donde poder vivir. Y en este sentido, me interesa que veamos cómo es todo este flujo. Tenemos una sociedad anónima que tiene un directorio, que tiene gerente, que quiere poder donar a los moradores de un campamento viviendas dignas, viviendas sociales. Y para ese efecto, probablemente la decisión que hace unos años la podía haber tomado un gerente, ¿no es cierto?, general, que tiene atribución, etcétera, hoy día, probablemente por el riesgo reputacional que pueda haber, dado que la normativa en materia de donaciones es compleja y que han habido muchos casos que a veces lamentablemente incrementan la desconfianza, hace que sea el directorio quien tome una decisión que en otras ocasiones podría haber sido un gerente. Y ese directorio, ¿no es cierto?, va a tener que tomar una decisión de donar. La donación, dado que en este caso se trata de la donación directamente a los moradores de un campamento, va a requerir pasar por un trámite de insinuación judicial. Alguien preguntaba en el chat, ¿qué es una insinuación judicial? Es básicamente una solicitud que se presenta a un tribunal civil ordinario para efectos de que me autorice donar. En este caso, la autorización va a una sociedad anónima. Este trámite de insinuación se crea por el legislador hacia 1890, o si no me va a corregir, pero es la época del Código Civil, ¿no es cierto?, para efectos de autorizar donaciones que no tuvieran por objeto perjudicar a los legitimarios del posible difunto, ¿no es cierto?, protegía básicamente a la familia. Una sociedad anónima, abierta, por ejemplo, no tiene que proteger a los legitimarios, pero tiene, no obstante, igualmente que pasar por el trámite en general de insinuación judicial. Este trámite tiene un tiempo, se demora 3, 6 meses y termina con el pago de impuestos de donaciones. En este caso, como no tenemos una ley especial que pueda amparar específicamente esta donación, la duda que yo tengo es si podría calificar como donación de beneficencia del artículo 18, número 5 de la Ley de Donaciones y Herencia, que establece una exención para donaciones de beneficencia. Pero la ley no dice que es beneficencia. La interpretación la ha hecho el Servicio de Impuesto Interno y el director hace un ratito hizo una interpretación que viene de antaño, que dice que beneficencia en general es hacer el bien en personas de escasos recursos. Hasta antes de la modificación de la Ley de la Renta, que no es este mismo cuerpo legal, se requería que fuera una ayuda 100% gratuita. Hoy día no sé si la interpretación cambiará, pero ojalá que cambie también en este sentido para efectos de lo que se entiende beneficencia aquí. Entonces, primero, trámite de insinuación judicial, tiene que pasar por el directorio, tiene que pagar impuestos de donaciones, puede que no, si es que logra el Servicio de Impuesto Interno decirme no, esto se encuentra amparado. Y la donación, por cierto, si es que procediera, recordemos que va entre un 0 a un 25% y un recargo de un 40% en el caso que el donatario no tenga ningún parentesco, que sería el caso. Ahora, por cierto, los donatarios acá son personas de escasos recursos, no pueden pagar un impuesto de donaciones, por cierto, por lo tanto lo pagará el donante y el donante tendrá que hacerse cargo de ese impuesto respectivo. Vamos al caso 2. Muy simple, también quiero graficarle rápido todavía las dificultades que tenemos. Una donación a una fundación para el cuidado o conservación del medio ambiente. Miremos este flujo. Una fundación se financia de distintas maneras, ¿no es cierto? Una fundación normalmente se financia con un primer acto, que es el acto de dotación o aporte fundacional que hacen sus fundadores. Una fundación puede tener por fundadores personas naturales o personas jurídicas. Las personas naturales que constituyen una fundación normalmente tienen solucionado su problema tributario, han retirado flujos de su empresa que han tributado con su global y lo aportan entonces a este acto de dotación fundacional. Pero una persona jurídica que quiere ser fundación, que quiere constituir una fundación, necesita hacer una dotación. Esa dotación, de acuerdo a la jurisprudencia del Servicio de Impuesto Interno, normalmente no es un gasto aceptado tributariamente. Y aquí viene una pregunta súper relevante, que después voy a dar un poco mi opinión, es, entonces, si no hay una ley especial
como es el caso de una fundación para la conservación del medio ambiente, que lamentablemente no tiene una ley de cobertura, ¿no es cierto? Y con Magdalena lo hemos conversado 1000 veces. Esto es uno de los fines que no se encuentra cubierto por ninguna ley especial. Entonces, ese acto de dotación que hace una persona jurídica es un gasto rechazado. Luego, esa misma fundación, para funcionar, puede que sus recursos del aporte fundacional se acaben y recibe aportes vía cuotas, como pueden ser cuotas ordinarias o extraordinarias, que nuevamente, si el aportante de la cuota es una persona jurídica, surgirá la pregunta de si ese aporte podrá ser considerado tributariamente como gasto o no. Yo en este sentido reconozco que el Servicio de Impuesto Interno tiene jurisprudencia reciente que tiene una definición de aporte a cuotas mucho más expansiva. Y he visto interesantes oficios que señalan que el aporte a una cuota puede ser considerado como un gasto necesario. Por ejemplo, cuando vía aporte de esa cuota yo me incorporo a una entidad que hace publicaciones que son de interés en mi giro, etc. Pero esta es la pregunta latente, porque como ustedes saben, el Servicio de Impuesto Interno dicta oficios caso a caso, y no son extrapolables a todas las situaciones. Entonces acá ya vemos que hay una dificultad. Si quieres, vemos los dos primeros casos para no extenderme demasiado y darle como tiempo a los otros panelistas. Pero como vemos, Magdalena, lo que quiero graficar es que hay muchas interrogantes, trámite de insinuación judicial. Es súper relevante y ojalá tengamos espacio para ver qué pasa finalmente cuando hay un gasto, en el fondo, que no se encuentra amparado por una ley especial, como era el caso del aporte o la cuota a una fundación de conservación del medio ambiente. Ese gasto, para mí, hablo como tributarista, hoy día, bajo el nuevo artículo 31, en coordinación con el artículo 21 de la Ley de la Renta, no es un gasto rechazado. El director aventuró en su presentación ya de alguna manera que lo estaban estudiando. Yo cuando leo el artículo 31 en comparación con el artículo 21, hoy día una donación a una entidad que no se encuentra amparada por una ley especial, a mi juicio no debiera estar sancionado con el impuesto en multa del artículo 21, o sea, no debiera estar sancionado con 40%. Como yo lo leo, y así se desprende la circular 53 en su página 32, que la leí con harta detención en la interpretación que hace el legislador, yo creo que hoy día esa donación se agrega a la renta líquida imponible para afectarse con 27% de impuesto de primera categoría si es una sociedad con semi-integrada, con sistema semi-integrado de tributación, pero no debiera tener el impuesto multa. Eso es un tema extremadamente relevante en minuto de donar hoy día, y que ayudaría infinito, ¿no es cierto?, si las circulares, bueno, la circular 53 no lo dijo expresamente, pero para mí es clarísimo. Ayudaría muchísimo. Sí, yo creo que es un punto interesante el tema en el fondo, a ver, hay un tema crítico que se habla siempre en nuestros estudios sobre temas de donaciones, que es que la donación cuando va a un beneficio público, a una comunidad, a unas familias que tienen, o a la conservación del medio ambiente, o ámbitos que en el fondo van al bienestar de la comunidad en general y no tienen un rédito para el donante, ya sea una empresa, una persona. La pregunta que siempre se hacen de donante, y yo lo digo como pregunta así general, es ¿por qué tengo que pagar una donación? O sea, un impuesto por esto. ¿O por qué tengo como se ve como un castigo hacia la donación? Entonces creo que es bien importante el punto que levanta Carolina, y gracias por los ejemplos que nos ayudan a bajar distintas situaciones. Y me gustaría escuchar primero a Simón y luego a Carlos respecto de su experiencia. Carlos, en el caso tuyo, de la experiencia de facilitar y aclarar, de entregar certeza jurídica respecto de lo que se puede hacer y no se puede hacer. Obviamente que aquí hay que resguardar los costos fiscales de esto y el buen uso. Y Simón, respecto de este punto que planteó el director y que la ley se establece y que creo que abre una oportunidad importante respecto al cálculo del límite, ¿no es cierto?, de cuánto se puede donar, entran las empresas con pérdida, pero ¿qué pasa en estas otras situaciones? ¿Cuál es un poco los lineamientos del servicio en ese sentido? Simón.
Sí, bueno, una definición inicial. En general, la doctrina tradicional del servicio es que en el caso de las donaciones no es que estén sancionadas, sino que como estrictamente no son necesarias para producir la renta, entonces no se pueden deducir como gasto. Es como, ese es un principio, ¿ya? Sin perjuicio de que la misma ley establece tratamientos tributarios preferenciales y permite deducir como gasto, o en otros casos imputar como crédito, todo parte de la donación. Dicho eso, yo creo que, por eso lo estamos analizando, la nueva redacción del artículo 21 modifica un poco el cuadro, ¿ah? En particular respecto de las donaciones que no ceden en beneficio de los propietarios, ¿ah? Que yo creo que ese es básicamente el cuco, perdón la palabra, que existe en materia tributaria. Si uno lee el articulado del 21, como quedó, básicamente exige que aplicar esta tributación cuando el desembolso cede en beneficio o beneficie a los propietarios o a los relacionados. Estamos analizando, lo puedo comentar, no hemos tomado una definición interna sobre la materia. Si acaso eso significa, como bien decía Carolina, simplemente agregar ese gasto a la renta líquida, pero no aplicarle la tributación del 21, porque ciertamente si es una donación a un tercero absoluto, ahí evidentemente no hay ningún beneficio que sea a favor del propietario o de un relacionado, ¿ya? Pero es un tema que estamos analizando, como tú también bien decías, Magdalena, hay asociados temas de fiscalidad, de gasto tributario. Entonces, no es llegar y interpretar en uno u otro sentido, pero sí créanme que lo estamos analizando con harto detenimiento, de suerte que sea una solución sistemática que englobe las distintas hipótesis sobre donaciones, ¿eh? Eso es un punto relevante, que sea sistemático y que no sea caso a caso. Lo digo desde Sí. Estoy pensando en todas estas organizaciones, muchas que están preguntando y que están participando hoy día, pero hay muchas más, que sobre todo lo que nosotros hemos visto, o sea, y esto va más allá del servicio, que las mismas incentivos a las donaciones han sido parciales y no han sido para el global. Entonces, así como como con Calú recordaba, como el avance que se hizo desde el servicio para la donación de alimentos y luego lo recoge la ley, ahí hay un rol importante. Yo creo que esta interpretación de como la percepción que hay hacia el castigo de la donación, que eso se ve, puede ser un avance importante en ese sentido, si la ley ya lo incorpora. Calú, ¿cómo lo ves tú desde la práctica, desde liderar una organización, desde convencer a donantes que el tema de la inseguridad alimentaria es relevante, pero también de las condiciones legales? Tienes que prender el micrófono, Calú. Disculpa. Mira, creo que antes de las leyes y las normativas y demás hay un tema cultural, ¿no? Nosotros en Chile no tenemos todavía una cultura desarrollada en términos filantrópicos, por así decirlo, como los países más desarrollados. Se han hecho, yo llevo casi 30 años en Chile, claramente hay un cambio muy significativo en esos 30 años, pero todavía estamos lejos de culturas filantrópicas, ¿eh? Culturas de donación, culturas en ese sentido sociales. Entonces, sigue quedando trabajo en ese frente. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, efectivamente estas aclaraciones que está haciendo el servicio, por lo menos a mí me ayudan mucho en mis conversaciones con potenciales donantes, ya sea de dinero o de especie, porque siempre hay un poco de confusión, ¿no? En términos de qué es lo que se puede y no se puede hacer. En el caso de la red de alimentos, hay aproximadamente 250 empresas que aportan servicios, dinero, especie, etcétera, etcétera, hace ya muchos años. Y el sistema está bastante claro. He visto varias de las preguntas que fueron enviando los participantes respecto de
certificados y la documentación y demás. Para ser bien simple, cuando una empresa ve que un producto no es comercializable y lo entrega a red de alimentos, nosotros le recibimos, por así decirlo, le ponemos un sello a la guía de despacho, por lo tanto se sabe perfectamente lo que se recibió y la fecha de vencimiento, etc. Y lo mismo hacemos nosotros cuando lo entregamos a otras organizaciones sin fines de lucro. Y ese sistema funciona muy bien hace ya una década y con la ampliación de productos que ocurrió en el 2018, más las aclaraciones, más la modificación del impuesto a la renta, por supuesto, el sistema ese no cambia. Es decir, para una organización sin fines de lucro, porque vi varias preguntas de eso, lo único que tienen que hacer es registrarse en el catastro de impuestos internos. Y da lo mismo donde estén en el país. Nosotros, de hecho, atendemos fundaciones en todo el país. Esa parte es relativamente es sencilla. Y luego es simplemente empezar a recibir, y con este sistema de las guías de despacho es muy simple, el servicio tiene ahí todo lo que necesita para fiscalizar que efectivamente lo que se dijo que se entregó fue entregado y lo que se entregó a los beneficiarios también fue entregado en tiempo y forma. Así que y respecto a la normativa nueva, las empresas muchas están todavía estudiando el tema de la nueva ley o de la modificación a la ley para entender exactamente cómo aplica. También tengo que decir que a raíz del COVID y demás, porque esta modificación a la ley se promulgó en febrero, yo creo que todavía hay mucha gente y muchas empresas que no han entrado en el detalle de la reforma tributaria. Es decir, todavía no han entendido o no le han dedicado el tiempo. Claro, la coyuntura nos agarró un poco a todos con el COVID y han habido un montón de urgencias que atender. Entonces, nosotros por nuestro lado hemos tratado de evangelizar un poco y explicar estas modificaciones de tal manera que las empresas empiecen a entregar más en el fondo para que haya menos mermas y entregar más productos. Hay mucho producto que todavía no es merma, que va al botadero, pero que está en el fondo de la fábrica, en el Y fondo del... todo ese mundo que se abre, y ahí yo creo claro, que estamos abriendo un sistema, o sea, de alguna manera se amplía este sistema, ¿no es cierto? Y es bien importante tener las normativas. Yo tengo y ahí, no sé, Simón, hay varias preguntas en el chat, es difícil tomarlas todas, pero ¿qué rol ven desde el servicio de difundir esto y de aclarar estas dudas? ¿O dónde se encuentran todas estas, algo más de servicio de utilidad pública? Pero me parece importante si hay alguna pregunta que tú digas, esta tenemos que aclarar, hay del trámite de insinuación, de dónde se registran, eh, de, la entrega de productos a una institución sin fines de lucro, cómo se demuestra que es para fines no propios. ¿Cuál crees tú que es la guía o el proceso? ¿O qué es lo que se sabe ahora y qué es lo que hay que esperar todavía? Bueno, por de pronto, como comentó el director, el lunes se publicó la circular 53, que me parece que con cierto detalle entrega hartas luces sobre lo que se está comentando ahora, que es la entrega gratuita de bienes a instituciones sin fines de lucro. Básicamente, los párrafos segundo, tercero y cuarto del número 3 del artículo 31. Viene una sistematización bien relevante a propósito de opiniones en la consulta pública. Quiero un pequeño paréntesis. Sí. Esa circular se demoró un poquito porque recogimos gran cantidad y analizamos gran cantidad de comentarios formulados en la consulta pública. Entonces quiero aprovechar también este foro para que en general ustedes en estos procesos que son abiertos y transparentes nos remitan sus consultas, sus dudas u opiniones, nosotros las consideramos. Y después de esa consideración, harto fue incluido en el texto definitivo. Como decía, en particular,
respecto de las entregas gratuitas de bienes. Respecto del procedimiento mismo, bueno, como te comenté, se están preparando y próximas a dictar las distintas resoluciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, un panel de trabajo con algunas entidades. Por ejemplo, tenemos un panel de trabajo con supermercados que nos han entregado bastantes insumos respecto de cómo ellos ven esta norma, que eso nos ha servido bastante en el proceso de elaboración de las resoluciones. Saltando de un tema a otro, respecto a la insinuación es un trámite bien simple, es un trámite establecido en el Código Civil que básicamente en su origen lo que intentaba era proteger las legítimas. Nosotros sabemos que tenemos un sistema de herencia forzosa, por lo tanto se privilegia a los legitimarios. Entonces, la lógica de las insinuaciones en general es, oiga, usted no se pase de raya donando a terceros, proteja el patrimonio familiar, entre comillas, para que le quede algo a sus legitimarios. Esa es básicamente la insinuación, que es un trámite judicial, en virtud del cual se pide autorización al tribunal para que se pueda perfeccionar la donación. El artículo 18, al final, como bien mencionaba Carolina, que esto fue un avance muy importante, en términos prácticos al menos, eliminó el trámite de insinuación, tratándose de donaciones que están exentas en virtud del artículo 18 de la Ley de Herencia. Por ejemplo, donaciones de poca monta, donaciones con fines de instrucción pública, etcétera, etcétera. Ahí hay un catálogo de numerales, ¿ya? Hasta entonces, 350 UTM, ¿no? O sea, aumenta ese monto, ¿no? No, el 18 me parece que no hay un monto máximo. Carolina, estás con el audio apagado. No, la Magdalena Simón se refiere a la última exención que se incorporó, la de 250 UTM. 250, sí. Pero la exención, tú tenías razón, se refiere a todas las normas. A todas. Claro, se refiere a todas las normas. Claro, eso respecto de la insinuación. Perdón, ¿hay otra pregunta que se me está quedando? Uy, hay muchas. Y una pregunta es, ¿dónde se hacen las preguntas al servicio? Esa es una buena pregunta también. Bueno. Básicamente nosotros también se habilitó, en virtud de las normas de modernización, un mecanismo de consulta por sistema web. Uno entra a su sitio personal como contribuyente y hay una opción para formular preguntas. Hay distintos tipos de preguntas. Hay preguntas que son eminentemente prácticas, es donde lleno o presento tal y cual formulario, tiene un carril. Cuando son preguntas más bien de interpretación normativa, ¿cierto? Ahí llegan a esta subdirección, ¿ya? Pero se presentan a través de este sistema en el sitio personal de los contribuyentes. Yo nos queda poco tiempo, pero quiero abordar un tema que Calú planteó y que también lo recogieron en el chat respecto de cómo potenciamos la filantropía, que es el nombre de este ciclo, ¿no es cierto? Cómo potenciamos la filantropía. Aquí hay avances que hemos discutido, hay que implementarlos, hay interpretaciones todavía que resolver. Y Calú dijo, hay un tema cultural de movimiento, y yo creo que por lo menos los datos nos muestran que hay harto avance en eso, todavía siempre puede ser más, pero hay muchas organizaciones trabajando, esas organizaciones muchas veces recurren a fondos públicos, pero apalancan esos fondos públicos con fondos privados, mueven a redes nuevas, las donaciones registradas por el servicio han crecido, se han estancado más bien los últimos años, pero hay otras donaciones que están pasando vía pagos electrónicos que a veces quedan fuera del sistema. Nosotros en un estudio que hicimos en el CEFIS, el barómetro de filantropía, miramos un poco estos movimientos y miramos hay distintos elementos, pilares que hacen que una sociedad se desarrolle la filantropía, y uno de esos es el marco legal. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven la necesidad de hacer una modificación integral al sistema de donaciones? Hemos ido avanzando o por tema,
cultura, pobreza, tienen sus leyes propias, universidades, etc. Hemos ido avanzando por eventos, entonces viene el Papa y tenemos una nueva ley, la COP25 tenía su ley, etc. Hemos ido avanzando en legislaciones de otros ámbitos, como el tema tributario, el tema municipal, incluyen ciertos acápites. Eso hace difícil de navegar. Ustedes viven en este mundo, Carolina y Simón, abogados, conocen bien, especialistas en esto, pero yo pienso en esas millones de organizaciones que están ahí afuera movilizando recursos a lo largo del territorio, o donantes, personas, contribuyentes que quieren donar, que podrían multiplicar su donación, o empresas medianas que no siempre tienen un especialista y que muchas veces el contador le dice, no, no hagamos esto porque nos vamos a meter en un problema. Entonces parte de esa cultura está, no digo que es la única, pero parte está influida por el marco legal. ¿Cuál es su visión respecto de cambios o avances que habría que empujar? Carolina, ¿cuál es tu visión? Hemos conversado harto nosotros dos, pero ¿cuál es tu visión a la vista de este análisis y a la vista de estos avances? Yo creo que yo desde hace muchos años he sido una ferviente creyente, primero que nada, que Chile es un país extremadamente solidario. O sea, creo que en los minutos de dificultad, Chile suele unirse para tratar de ayudarnos entre todos. Pero el problema es que reaccionamos en los minutos de dificultad. Pero cuando la dificultad pasa, vamos al siguiente desafío y a uno se le olvida que Chile sigue teniendo pobreza, necesidades, que necesitamos más cultura, que necesitamos mejor educación, que necesitamos mejor vivienda, que necesitamos mejor salud. Y en ese sentido creo, y era parte del programa de este gobierno, del cual fui parte, de hecho, como coordinadora de armonización tributaria, y creo en la necesidad de una visión sistémica. Yo ponía en mi presentación que el título era «Necesitamos una visión sistémica del mundo filantrópico y de una solidaridad filantrópica». Yo creo que es ponerse en ese rol de la necesidad, primero, de profundizar el rol de la sociedad civil, de energizarla, de creer en eso. Se necesita, por cierto, certeza. Para donar con seguridad, con tranquilidad, especialmente las empresas, necesitan certeza, reglas del juego claras, no correr riesgos reputacionales, riesgos de sanciones tributarias, riesgos eventualmente penales. Se necesita, por cierto, empatía, se necesita que me importe el otro, el que está al lado. Hoy día la pandemia nos ha demostrado que necesitamos, entre todos, ser solidarios, que me importe lo que pasa al otro. Creo también que se necesita transparencia, muchísima transparencia, accountability. ¿Por qué? Porque es una sociedad que está extremadamente desconfiada. Entonces, ¿cómo resumo todo lo que te digo? En una legislación sistémica que aborde no solo el beneficio tributario o el gasto o el crédito o la no sanción. Yo creo que poner el enfoque en el beneficio o no beneficio tributario es un error. Creo que necesitamos tratar en conjunto, de manera orgánica, la vida de una fundación, de una corporación desde que nace hasta que termina. ¿Cómo se constituye? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se posfinancia? ¿Cómo se termina? ¿Cómo tributa? ¿Cómo lleva su contabilidad? Pero no lleno de normas que nuevamente requieren contar con un abogado, con un contador, etc. Cosa que los ciudadanos también no tienen, por cierto no tienen. Raya para suma, una legislación sistémica que tenga seguridad, que tenga simplicidad, muchísima transparencia, muchísimo accountability, muchísimo. Creo que en eso, para donar hoy día se necesita creer, y se necesita que, por cierto, las autoridades fiscalizadoras tengan las herramientas necesarias para que le den la confianza suficiente al sistema para que pueda operar por sí mismo. Calú, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los cambios? Tú has estado bien involucrado empujando cambios como este. Mira, no puedo estar más de acuerdo con Carolina. De hecho, estamos tan de acuerdo que escribimos una columna juntos. Es cierto. De este tema. Yo creo que está muy bien avanzar en nuevas normativas como las que han salido recientemente, pero yendo al punto. O sea, yo me demoré, voy en 5 gobiernos. He transitado 5 gobiernos para llegar a donde estamos hoy. Entonces, si yo
no hubiese tenido el apoyo, como se mencionó recién, de abogados, de contadores, de gente dispuesta a ayudar, a empujar esto, sin duda yo no hubiese podido, o sea, no hubiese podido hacerlo. Y consecuentemente es un esfuerzo gigantesco el que hubo que hacer para lograr todos estos cambios. O sea, solo el primer cambio, que era alimentos, fueron 7 años. Después fueron otros 6, 7 años para pañales y artículos de primera necesidad. Y después para el tema de que sea gasto rechazado destruir cosas que están aptas para el uso y consumo, fueron otros 6 años, 7 años. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces creo que simplificar es esencial. Creo que por supuesto la fiscalización tiene que existir, la accountability que dice Carolina, no cabe duda, pero el accountability tiene que existir para todo, no solo para esto. Es decir, en una sociedad moderna la accountability aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Creo que cuando uno mira sistemas como el americano, el concepto es, si voy a entregar dinero o bienes a algo que tiene un propósito público, como puede ser un endowment, como puede ser fundaciones sin fines de lucro, pero que tenga un bien público atrás, y saber que como marco general eso no va a pagar impuestos o va a ser reducido de impuestos, el marco general de una persona promedio en Estados Unidos sabe eso, sin tener que meterse en infinidad. Creo que Carolina me enseñó vez pasada que creo que hay más de 50 tomos que hablan de distintas excepciones y situaciones en temas de donaciones, que se... No tengo duda, nosotros tratamos de participar en eso hace algunos años, de tener una ley única, cosa que se ha discutido ampliamente en el país, así que no voy a entrar en eso. La otra cosa que me parece que es una reforma que no tiene nada que ver con impuestos, tiene que ver con la responsabilidad civil. En muchos países, y es algo que nosotros presentamos a finales de los 2000, obviamente no somos una agencia de lobby, así que hay un límite a cuánto podíamos empujar, pero que es lo que existe en otros países que se llama la ley del buen samaritano. Porque esto no es solamente un tema tributario, es también un tema de responsabilidad civil. Es decir, si yo dono una especie, voy a dar un ejemplo con una casa, ¿no? Si un señor, una señora donan una casa para un hogar y 6 meses después, no sé, se cae el techo, esa persona que donó de buena fe no puede ser perseguida de manera civil por algo que ocurrió con posterioridad, siempre y cuando se haya hecho de buena fe y en tiempo y forma. Es súper importante, porque por lo menos lo que yo recibo como preguntas muchas veces es, ¿qué pasa si a mí después me hacen juicio por haber entregado algo que alguien dice que estaba en mal estado o fue mal manipulado en el caso de los alimentos? Bueno, para eso están justamente lo que expliqué antes, las guías de despacho que marcan las fechas, que se entregó antes de la fecha de vencimiento, etcétera, etcétera. Pero esa ley también le va a dar tranquilidad a los donantes de que si hacen algo de buena fe, por eso se llama la ley de buen samaritano, no tienen esa responsabilidad civil penal posterior. Eso es muy, muy importante también. Pero la ley, una ley simplificada para mí es clave, clave. Simón, ¿cuál es tu visión? Bueno, como comentaba, para no reiterar ideas, tanto Carolina como Carlos, yo distinguiría dos mundos. El primero, que me parece que es bastante relevante, es el mundo de la definición respecto de las políticas tributarias. Y eso se define a nivel del legislador, ¿cierto? Básicamente, cómo se distribuye el gasto social. Dicho eso, ¿cierto? Que sería relevante, creo yo también, tener un texto unitario, un estatuto de donaciones, para efectos de claridad y simpleza. Viene la segunda fase, que es cómo se administra ese estatuto, o lo que ocurre en este momento, este conjunto de disposiciones relativas a donaciones. Bueno, y ahí el servicio, yo creo que se ha notado un cambio en particular con nuestro director, Fernando Barraza, que en los últimos años yo creo que ha
resituado el ámbito tanto de las entregas como de las donaciones. Como bien se explicó al principio, estos numerales nuevos que se incorporaron en la ley de la renta sobre entregas gratuitas de bienes, es un desarrollo jurisprudencial del servicio, que, como bien decía Carlos, partió el 2010. ¿Ya? Muy incipientemente, pero yo creo que un impulso muy relevante se dio el año 2018, y otro impulso, creo yo, en la misma circular de gastos de coronavirus, COVID-19, que yo creo que es bien revolucionaria respecto, primero adelantó algunos conceptos, y también incorporó interpretaciones nuevas de textos antiguos. Hay un par de cambios de criterios por ahí, no sé si alguien lo vio, en esa circular. Entonces, yo lo que puedo comentar es que al menos en esta administración y también quienes estamos acá, hemos tenido un reposicionamiento, una forma nueva de abordar estos temas con una visión más de conjunto y que incentive y promueva las donaciones. Creo que se han ido eliminando exigencias que no tenían ningún sentido o que hoy se pueden cumplir perfectamente con sistemas informáticos, y se ha dado más énfasis a la buena fe de los contribuyentes al momento de acreditar y justificar tanto las donaciones como la entrega. Pero ahí más bien estamos un poco amarrados por lo que establece la legislación tributaria, y las políticas tributarias que subyacen en esas legislaciones. Me parece súper interesante esto, si uno lo ve específicamente en la donación de alimentos, cuánto el servicio y esta aproximación del servicio de ir avanzando en ese sentido, en facilitar, en aclarar, de alguna manera ir tomando un rol de promoción que luego la legislación también recoge. Yo creo que en las conversaciones que hemos tenido en nuestro estudio, el que mencionaba que publicamos en mayo, que está en nuestro sitio web, todas nuestras publicaciones están ahí en nuestro sitio web, este análisis comparado que hicimos justamente nos muestra que la tendencia de los países es a tener un sistema general que ponga el beneficio público como central para establecer incentivos a las donaciones, incentivos que cuidan un poco la racionalidad fiscal, que promueven la donación mucho de personas también, que tienen sistemas de reportabilidad que van hacia la institución y no las obliga a presentar proyectos, también más simples para las organizaciones y que son más transparentes, también de cara al funcionamiento del sistema. Muchos de esos sistemas, la agencia pública que supervisa, regula el sistema, pero también promueve el uso del sistema, está en las agencias tributarias. No todos, pero en muchos países. Yo quisiera subrayar ahí, Magdalena, algo que dijo Simón, y lo quiero subrayar porque lo vivo como desde el lado de la red de alimentos, lo vivimos en términos prácticos. Ha habido, y lo dije al principio de todo, un cambio muy significativo en el approach, en la forma de encarar las cosas en el servicio. En una frase que dijo Simón recién, partir de la base de la buena fe. Exacto. Alguna vez yo dije hace mucho tiempo que el sistema estaba armado asumiendo que éramos todos tramposos. Creo que la actitud de, oiga, seamos proactivos en tratar de ver cómo, en el caso del servicio, porque también hay otras entidades gubernamentales que influyen en este tipo de organizaciones sociales, el approach de veamos cómo podemos ayudar a que esto ocurra, partiendo de la base de la buena fe. Y por eso yo mencionaba al principio de todo la cooperación pública-privada que yo he notado en los últimos 2 años, yo no la había visto antes en el país. Yo me encantaría agregar una cosa muy chica, es que me acuerdo cuando yo estaba en Hacienda hace 1 año y tanto, yo leí una carta en el diario de Calú, que a quien no conocía, Red de Alimentos lo había visto en resoluciones de servicio impuesto interno, no sabía que existía como entidad. Y al final uno se da cuenta de que hay un dicho aquí que guagua que no llora nomás. Yo me acuerdo que la carta al Mercurio generó mucho revuelo, lo escribiste tú, Calú, porque demostrabas tu desazón
porque no sentiste escuchado en un tema que hoy día a nivel mundial era esencial, que era la economía circular y la solidaridad a nivel de desperdicios, etc. Entonces, al final también uno se da cuenta, Magdalena, Simón, Calú, que la falta de información que hay en temas que son de perogrullo, porque hoy día estamos los cuatro, conversando sobre la entrega gratuita de alimentos, que suena demasiado lógico, suena demasiado obvio, pero si Calú no hubiera escrito esa carta, yo que estaba haciendo en ese minuto probablemente no me habría enterado, no lo habría tenido en el radar, no se me habría ocurrido que era muy necesario llevarlo a la ley, porque efectivamente el Servicio de Impuesto Interno había incorporado a nivel de resoluciones, pero la certeza de incluir estos temas que son tan obvios muchas veces, pero que son tan necesarios, te hace que muchas veces falta información, faltan seminarios como este, falta que se escriba. Y aquí recojo algo que dice Margarita también, que falta atender mejor a las organizaciones sin fines de lucro de regiones. O sea, creo que también, y aquí creo que una norma integral, simple, como decían ustedes, transparente, de buena fe, obviamente fiscalizando su buen uso, podría ayudar tanto también a organizaciones que están a lo largo del territorio, más lejanas de este centralismo que tenemos en Santiago, y ahí obviamente la labor de difusión. Nosotros desde la universidad, desde el servicio, desde organizaciones como las aquí presentes, creo que ayudarían a eso. Estamos en la hora, tenemos muchos participantes que se han quedado, hemos tenido mucho interés. Vamos a nosotros entregar y difundir la presentación y la grabación de este seminario para que la puedan volver a revisar. Nuestra labor en el CEFIS es, obviamente, aportar conocimiento para promover los aportes privados a bienes públicos. Estamos en estas conversaciones, vamos a tener un tercer seminario en los próximos meses, a los cuales los vamos a invitar. Mañana vamos a estar con Fundación Colunga, en una entrevista, vamos a poder comentar esto. Fundación Colunga también apoya muchas organizaciones sociales y creo que es importante que tengan este conocimiento. Quiero agradecer especialmente a Simón, al Servicio de Impuestos Internos, a su director que nos acompañó al principio, a Carolina, a Carlos, por este tiempo, por compartir su visión, su experiencia, todo su conocimiento, y a los más de 250 participantes que tuvimos esta mañana les vamos a hacer llegar la presentación. Y quiero agradecer también a Fundación Chile Más Hoy y Fundación Pro Bono, que han sido grandes colaboradores también, siempre permanentes, de la labor del CEFIS. Así que muchas gracias y nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Simón, gracias. Un abrazo.